es el problema. Que lo mantenga invariable. O sea, el resto lo mantenga invariable. Puedes ponerlo por, digamos, poner solamente los elementos que cumplen, sí. Pero en este caso, el script que hice es solamente alterar el vector. O sea, el vector que estaba acá, el original, y ahora crear un nuevo vector con las alteraciones según cada caso. Ah, claro, O sea, claro. como que va a ir al elemento 1, si cumple, lo multiplica por 2. Al Pero, elemento 2, profesor, sí, lo entendí muy bien, pero al final podría ser uno en la que solamente aparezcan los valores que según las condiciones. te refieres que aparezca un nuevo vector que Solamente, cumpla claro, únicamente claro, solamente que con aparezca cualquiera de con las estos dos. condiciones, claro, con las condiciones nomás, ¿no? Ya. Yo Ya, a ver. creo que así se puede con un else if más, ¿no? Pero ahí estarías alterando el vector ya, no los elementos, estarías alterando todo el vector, la longitud, el número de elementos. Exacto, exacto. Si pongo un else if acá, mira, si yo pongo un else if acá o acá, tanto aquí en esa zona o aquí, ya no cumpliría con esto de acá que dice tu compañero, porque ya tendría otra longitud. Profe, pero se le podría decir que a ese número lo vuelva a cero, simplemente, y no se alteraría la longitud. ¿A quién? Ah, ¿en qué línea? Hablemos con líneas. ¿En qué línea? No, no, me refiero a que si se agrega un else if más, se podría hacer, por ejemplo, que en lugar de 17 aparezca cero, o sea, de tal manera que no se altera el número de elementos del vector. Claro, pero. Ah, que no, pero igual ese cero, o sea, que acá aparezca cero, pero ¿a eso te Sí, refieres? sí. Bueno, digo, ¿no? Por el caso del que el compañero propone, pues que él quiere que no aparezcan esos elementos. Mm, pero el detalle es que ese cero también lo va a considerar como. Ese cero lo va a considerar como si fuese también como parte de un elemento. O sea, cuando cuentes con longitud, y va a ser lo mismo. Ah, sí, se va a mantener la longitud, eso sí. Sí, se va a mantener la longitud. O sea, tendríamos que armar un nuevo vector. Pero bueno, para ir a la idea al crear el problema es el siguiente. Analiza cada elemento. Si cumple, lo multiplica. Si no cumple, lo inaltera. En este de acá, este tercer valor no cumple con esta condición, pero sí cumple con esta. Por eso lo eleva al cubo y altera. O sea, lo que he querido dar a entender con este problema es de un vector alterar solamente algunos índices que cumplen con ciertas condiciones, ¿no? O sea, digamos, de un patrón de elementos, alguna cierta variable, de tal rango a tal rango, con ciertas condiciones, se va a alterar, va a cambiar. Los que no cumplen se mantienen invariables. Invariables. A eso me refiero. Por ejemplo, eso sucede con el 17, sucede con el 8, con el 0, bueno, con el 12 no, pues, ¿no? A eso es lo que quería llegar. Eso es con respecto a ese problema. Ahora, con respecto al otro problema, el otro problema todavía es más sencillo todavía, pues, ¿no? A ver un momento, problema 2. Problema 2. En el caso del problema 2, dice calcular el factorial de un número ingresado y no solamente ese número, sino los menores a él, ¿no? O sea, si yo pido el factorial de 6, que agarre también el factorial de 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta 1, ¿no? Me dé cada uno de esos valores. A ver, ¿cómo se determina? Veamos. Bueno, este problema un poco es más sencillo todavía, ¿no?
Por ejemplo, acá le pongo un iniciador de 1, porque no sería correcto que yo le ponga, o sea, los factoriales sabemos que van de 1 en adelante. Si le pongo hacia atrás, no sería coherente. A ver, for de j, por ejemplo, una variable j igual 2 hasta, digamos, por ejemplo, 5, digamos. De un 2 a 5 y voy a calcular su factorial. Igual a un x por j, y ahorita va a haber preguntas. Si no han entendido o hay algo que no esté bien, ahorita nos corregimos. Ahorita corregimos. End. A ver, vamos a ver. Ahorita va a haber consultas, no se preocupen. Por ejemplo, este es en el caso cuando yo quisiese poner para 5, ¿no? Factorial de 2, factorial de 3, factorial de 4 y factorial de 5. Por ejemplo, es en el caso que yo puse ese. Siempre pongo 1 porque obviamente es como el inicializador. Ahora, si yo quisiese poner para un caso general, pudiese poner también como puse en el problema anterior, ¿no? Un M y un N. Un M y un N. Input. Ingrese inicio. Acá input. Ingrese fin. No. Comúnmente yo factorial siempre va hasta el 1. Esto no es necesario. Y puedo determinar esto de acá. Factorial de 6. Desde el 1 hasta el 6. Sí, así debe ser. Factorial de 1, factorial de 2, de 3, de 4, de 5. Cada uno de sus factoriales, ¿no? ¿Preguntas? Profe, yo usé el factorial de MATLAB. Ah, también, claro. Claro, sí. Se pudiste haber usado el factorial también, pues, ¿no? ¿Te refieres a este de acá? Sí, ese, profe. ¿No? Sí. Claro. Puedes haber usado este también, ¿no? Pero lo ideal con esto es simplemente mostrarles cómo es, digamos, la estructura de un for. O sea, lo mismo, o sea, tú has usado este de acá, pero su estructura interna dentro del programa de MATLAB es análogo o similar a esto. Es similar a eso. Bueno, este problema 2 es recontra sencillo, ¿no? Ya creo que muchos de ustedes ya lo han hecho y no tiene nada del otro mundo. Continuamos entonces. Continuamos. Ya hemos hecho los ejercicios. Ahora vamos a lo que es ya la parte de otro tipo de bucle. El bucle while. Los bucles while se utilizan cuando se necesita un proceso iterativo, pero se desconoce previamente el número de iteraciones que hay a realizar. En este tipo de bucles, el número de pasos no se especifica, o sea, cuántas veces se va a repetir, sino que va a haber una condición
y obviamente si se cumple esa condición, lo realiza, si no, lo termina. Y este es el esquema, ese es el esquema. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, este de acá. Este de acá. Hasta aquí. Por ejemplo, acá va, cuando yo inicializo al valor de x igual a 1, cuando, o sea, es un inicializador, mientras que x sea menor a 15, va a multiplicar por 2. Obviamente que cuando suceda eso, va a ir multiplicando. Y obviamente valores superiores, ya no, pues, ¿no? Mira, veamos esto en el prompt de MATLAB. A ver. File 1. Veamos este ejemplo. Inicializo la variable mientras x sea menor o igual a 15, x va a ser multiplicado por 2. Veamos. ¿Qué es lo que da a entender acá? Que cuando x es igual a 1, o sea, como inicializador, se multiplica por 2, cumple. Cuando es 3, perdón, cuando es claro, cuando es 2, cumple. Cuando es 4, cumple. Cuando es, o sea, va multiplicando de uno en uno, va a ir multiplicando. Pero cuando ya x cumple la condición de que cuando se multiplica sale 16, ya tiene un valor menor a 15. Por lo tanto, hasta acá nomás termina la iteración. Si yo hubiese puesto 20, ¿qué hubiese pasado? A ver, vamos a limpiar pantalla para que se vea. Hasta 20 solamente cumple hasta cuando x es igual a 32. O sea, va a salir un resultado, acá va a salir un resultado de 32 por este valor de acá, solamente cuando se asume un valor menor a 20. En este caso, 16, perdón, hasta 16 ya no cumple y por eso cierra. A partir de este valor, a partir de estos valores cumple, pero a partir de este valor de acá ya se cierra, ya no cumple. Y por eso que acá ya se termina. Si hubiese sido otro valor superior, hubiese continuado iterando. Asimismo también, por ejemplo, hay en este problema de acá, por ejemplo, en el caso de los factoriales, así como hemos hecho el factorial también en el anterior problema, también se puede haber hecho el factorial utilizando estos comandos para while. Por ejemplo, ¿no? Acá, este de acá. El factorial es 120. ¿Por qué sale así? A ver, veamos. N, ingreso un número 5. Lo inicializo con 1, pero el I también lo inicializo con 1. Cuando 1 es menor a 5, mientras 1 sea menor a 5, mientras 1 está acá, sea menor a 5, va a utilizar